Hola chicos, vamos a hablar de lo que es el último sentido, que es el sentido del tacto. El tacto nos informa de la dureza, la temperatura y la textura de los objetos. A veces incluso no es necesario que los veamos, sino con el solo hecho de tocarlos nosotros podemos saber todas estas características, incluso si es pesado o no es pesado, ¿no? Dependiendo de lo que veamos nosotros de acuerdo a su estructura, a cómo esté estructurado. Para empezar, lo que es el tacto no solamente está involucrado lo que es las manos o los dedos, sino es la piel en general. La piel realmente es pues lo que hace que nosotros podamos sentir, gracias a sus terminaciones nerviosas, nos ayuda a sentir todo lo que hay en nuestro exterior. Entonces es gracias a todo lo que es nuestra piel que nosotros podemos tener ese tipo de sensaciones. Todas las partes del cuerpo obviamente no tienen la misma sensibilidad. Hay algunas partes, dependiendo cada persona, que pues sienten sensibilidad un poquito más que otras, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tienen mucha sensibilidad en el cuello, en lo que son las manos, en el pecho, en lo que es la espalda, dependiendo, ¿no? Hay muchas personas que esas son sus zonas más sensibles. Dice, mayor sensibilidad. El tacto está más desarrollado en la yema de los dedos, en la punta de la lengua, en los labios, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La sensibilidad y en general todos los sentidos va disminuyendo en la medida que envejecemos. Un ejemplo, ¿te has fijado en que las personas mayores pueden tomar una tetera o una olla caliente sin que les provoque dolor? A diferencia de los más jóvenes, que requieren de un paño o un tomatoallas para no quemarse. Es decir, nosotros conforme vamos envejeciendo o de acuerdo a las actividades que realizamos diariamente, pues nuestras manos van perdiendo y nuestra piel como tal también la sensibilidad. Además, le añadimos que hay personas que, por ejemplo, ya tienen un problema neurológico o, por ejemplo, un problema como la diabetes. La diabetes es una enfermedad degenerativa, bueno, crónica degenerativa, que lo que hace es, como su nombre lo indica, degenerar o romper, lastimar lo que son las terminaciones nerviosas, por lo que pues lleva a esas personas que a veces se lastiman sus pies y ni siquiera lo sienten. ¿Por qué? Porque se lesionan sus nervios, en dado caso de todas partes de sus extremidades, y al momento de ellos lastimarse con un clavo, con una madera o con lo que se lastime, no lo sienten. Entonces eso queda ahí y debido a su azúcar o a su glucosa mal controlada, pues los lleva a tener problemas severos de enfermedades que incluso les llevan a que les amputen un miembro, dependiendo en dónde sea la lesión, ¿no? Una verdadera alarma. La piel es sensible a muchas situaciones diferentes. El calor, el frío, el dolor, el tacto y la presión generan estímulos que son captados por receptores especializados, encargados de transmitir al cerebro información útil acerca del entorno. La mayoría de estos mensajes evitan que dañes o lastimes tu cuerpo. Es lo que les mencionaba yo anteriormente, que nosotros no necesitamos al 100% poder mirar algo, porque con nuestro solo tacto nosotros podríamos percibir si algo está caliente, si está demasiado frío, si está puntiagudo, si nos puede lesionar, etcétera. Entonces, cuando una persona pues está ciega o no puede percibir bien su entorno por medio de la vista, desarrolla mucho más lo que es su sentido del tacto y también el olfato y todos los órganos de los sentidos que tiene además de la visión. El sentido del gusto. El gusto nos informa de los sabores. Existen 4 tipos o 4 clases de sabores, lo que es el dulce, el salado, el ácido y el amargo. La lengua es el órgano del gusto. Los diferentes sabores los percibimos en diferentes zonas de la lengua y es algo que nosotros tenemos que pues entender, ¿no? Que a veces nosotros percibimos sabores de acuerdo a el origen de donde nosotros introduzcamos, por ejemplo, el alimento.
Esta es nuestra lengua. En la parte de enfrente podemos captar los sabores dulces, en las partes de al lado lo salado, en las partes más atrás el ácido y por último en la parte de atrás el amargo. Es por eso que a veces nosotros consumimos algún alimento y nosotros no podemos percibir, por ejemplo, si es amargo hasta que realmente lo probamos bien y ese sabor del alimento o del dulce que estamos consumiendo llega hasta esa terminación. Si nosotros no llegamos o no se percibe hasta esa terminación, nosotros no vamos a poder percibir realmente si es ácido, salado o amargo. Estos tres clases de sabores que nosotros tenemos en nuestra lengua no son los únicos que podemos percibir, porque cuando se amerita estos hacen un conjunto, es decir, se unen para que nosotros podamos percibir otros sabores, como por ejemplo el agridulce. Las regiones del gusto. Los sabores amargos son captados por las papilas situadas al fondo de la lengua, los dulces en la punta, los salados y ácidos en los lados. Aunque la principal función de la lengua es el gusto, también cumple un rol importante en el proceso digestivo de los alimentos y en la articulación de los sonidos. Si nosotros no tuviéramos lengua, pues simplemente no podríamos generar ningún sonido, ¿sí? O sea, no pudiéramos hablar, ¿no? Entonces, además de eso, también la lengua, de ser un órgano que nos ayuda a la fonación, a poder hablar, también nos ayuda particularmente a poder moler o triturar los alimentos, porque es quien nos ayuda a empujar por medio del paladar los alimentos hacia atrás y hacia adelante para poder hacer el proceso de lo que es pues lo que es la masticación y poder tragar, ¿no? Entonces la lengua no tiene huesos, es completamente puro músculo, pero sí tiene muchísimos nervios, como ustedes lo están viendo aquí en esta imagen. Eso que parecen como raíces, como ramitas, son todas las terminaciones nerviosas que tiene la lengua. Entonces, si nosotros laceramos eso, probablemente, pues sí, por ejemplo, las personas que se ponen piercings, ¿no? O aretes, perdón, que se ponen aretes, por ejemplo, en la lengua, lo que hacen en algún momento dado, si van con una persona que no sabe lo que está haciendo, puede lastimar y puede lesionar un nervio y pues provocarle que la persona pierda realmente el habla como tal. Entonces, he ahí la situación, ¿sale? Bueno, a medida que crecemos, las papilas gustativas pues también van disminuyendo. Un adulto aproximadamente tiene 9000 papilas, muchas menos que una guagua. Al envejecer, las papilas siguen en descenso, con lo que se pierde la capacidad de apreciar los sabores. A veces nosotros perdemos el gusto o el sabor en nuestra lengua, en nuestra boca, por muchas razones. Porque, por ejemplo, cuando tenemos gripa, hay una situación que existe un lapso de días a veces o de momentos en los que nosotros no percibimos sabores, ¿no? Y bueno, ahorita con lo del COVID, igual el COVID pues es una enfermedad que provoca que también nuestras papilas gustativas es como si se anularan, no trabajaran y pues no se pueden percibir ciertos sabores, ¿sale?